continuando con la teoría de la evolución acerca del origen del hombre, mencionábamos hace unos instantes que Jean-Baptiste de Lamarck, o mejor dicho, Jean-Baptiste Monnet, más conocido por su título aristocrático Caballero de Lamarck, ya esbozaba para 1805 una teoría de la evolución biológica en la cual nos hablaba acerca de las características adquiridas por los padres en su constante lucha con el entorno, lo heredaban luego a sus hijos, es decir, a sus descendientes, en lo que se le conoce con el nombre de herencia, la herencia de caracteres adquiridos, ¿ok? Adquiridos. Y de esa manera Jean-Baptiste Lamarck estaba esbozando la primera teoría evolucionista biológica. Mucho tiempo después aparece el padre de la teoría de la evolución, es decir, Charles Darwin, pero al mismo tiempo que Charles Darwin, un personaje que vale la pena mencionar es Alfred Wallace. Alfred Wallace, este galés, era geógrafo, paleontólogo, era naturalista, explorador, biólogo, es el padre de la biogeografía, ¿sí? Este personaje es muy recordado porque en forma independiente, pero paralelamente a Charles Darwin, realizaba un estudio con respecto a la evolución y llegaron a las mismas conclusiones que Charles Darwin, claro, con algunas diferencias, ¿no? Porque este personaje nuestro, que es el padre de la teoría de la evolución, es decir, Charles Darwin, a diferencia de Alfred Wallace, le daba mayor importancia a la competición entre individuos. Para Charles Darwin, el factor principal en esta evolución fue la competencia entre los diferentes miembros de una especie para poder subsistir a los cambios del medio ambiente. En cambio, Alfred Wallace le da mayor importancia al medio. En otras palabras, la teoría de la evolución sostiene que a lo largo de un proceso de evolución que duró millones de años, es que las especies han evolucionado. Y eso se debe gracias a la lucha constante en un entorno, en un medio que va cambiando. Esas son las conclusiones que llegan tanto Wallace como Charles Darwin. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambos, que Wallace le da principal importancia al medio como el factor determinante para esta evolución. Mientras que Charles Darwin, si bien es importante la influencia del medio, Charles Darwin le da mayor importancia a la competición entre los individuos para esa evolución. ¿Listo? Bien, continuemos con Charles Darwin. En 1859, Charles Darwin escribe la obra El origen de las especies. Y en esta obra, que es la principal de Charles Darwin, es en la cual él nos habla acerca de la evolución. Charles Darwin se concentra no solamente en todas las especies, sino principalmente en la especie humana, ¿no? Para ello, para explicar nuestra evolución, es que tenemos que dirigirnos al continente en el cual surge la especie humana, y ese viene a ser el continente de África. Por lo tanto, continente, cuna de la humanidad, África, ¿ok? Bien. En África existían diferentes especies de animales, y de todas las especies, una de ellas es conocida con el nombre de el primate, ¿sí? El primate. Pues Charles Darwin nos dice que el primate, tras un largo proceso de evolución que recibe el nombre de hominización, logró evolucionar y dar origen a la especie humana, es decir, a nosotros, al ser humano, al hombre. Este proceso de evolución no fue de la noche a la mañana, no fue en unos años, no fueron en cientos de años, ni siquiera en miles de años, sino que esto sucedió a lo largo de millones de años. Durante este proceso de evolución, que recibe el nombre de hominización, se debieron dar muchos cambios en el ser humano. Por ejemplo, el primate, primero que nada debemos imaginarnos cómo era un primate, ¿sí? El primate es una especie que habitó en el continente de África, no de gran tamaño, robusto, mucha vellosidad en el cuerpo, apariencia simiesca
y que vivían los árboles apoyándose de 4 patas, obviamente, ¿no es así? Obviamente. Pero sucede que la Tierra a lo largo de su historia ha estado en grandes cambios climáticos. Estos cambios climáticos provocan que durante estos cambios la gran cantidad de bosques primitivos que existen en el África se vengan abajo, desaparezcan y con eso escaseen los alimentos. Pues muchas especies que competían en los bosques por alimentos van a poco a tener que ir desapareciendo. Muchos primates que habitan en los árboles van a tener que buscar una manera como sobrevivir. Y las hay una de dos. O se quedan en los árboles y pueden morir, o deciden cambiar de hábitat. Por eso es que muchos primates no es que pensaron, ¿no? Oye, yo acá sí que, no, acá me muero. No piensan. Los primates no son seres humanos. Sin embargo, su instinto de sobrevivencia hizo que los primates tengan que descender a tierra firme, ¿no? A la superficie para buscar alimentos y sobrevivir en un nuevo contexto, en un nuevo hábitat. Ahora, este primate que desciende, obviamente, se apoya en 4 patas y para tener que alimentarse, poco a poco se fue enderezando para poder buscar alimentos, aprendió a apoyarse en 2 patas, liberó las patas delanteras que luego se convirtieron en brazos y manos, y el dedo pulgar se va separando del resto en este desarrollo, lo cual permitió la capacidad prensil, es decir, la capacidad de poder coger y encerrar objetos. Una vez que se aprende a poder coger y encerrar objetos, ya puede manipular utensilios, puede elaborar herramientas y más adelante armas de defensa. Es como está apareciendo el ser humano entonces. A esto nosotros lo vamos a conocer con el nombre de características del proceso de hominización. Entonces, ¿cuáles son las principales características del proceso de hominización? Número 1. En esta evolución, para que pueda ser considerado un ser humano, lo primero que tuvo que hacer es el primate aprender a apoyarse en 2 patas. A eso lo conocemos con el nombre de posición bípeda, ¿no? El bipedismo. Posición bípeda. La espalda se fue haciendo mucho más erguida para tener una mejor visión del horizonte y poder buscar sus alimentos, ¿no? En la mano, ¿no? La necesidad de poder coger, encerrar objetos hace que el dedo pulgar se vaya separando del resto y con eso pueda elaborar sus primeras herramientas. A eso se le conoce con el nombre de la oponibilidad del dedo pulgar. El dedo pulgar. Nace el pensamiento y con el pensamiento es que nuestro cerebro va aumentando en tamaño, va evolucionando nuestro cerebro y con ello también el cráneo va aumentando su volumen, ¿sí o no? Y por último, para poder comunicarnos, la especie tuvo que desarrollar un lenguaje como medio de comunicación. A esto se le conoce con el nombre de las características del proceso de hominización. Por lo tanto, haciendo un recuento acerca de esto. Número 1. Dime tú. ¿Cuál es el continente considerado cuna de la humanidad? África. Ok, muy bien, vas una. África. Ok, África, continente cuna de la humanidad. Número 2. ¿Cuál es el nombre del antepasado común del hombre y del mono? Es decir, ¿de qué especie descendemos nosotros? Del primate. Ok, muy bien. Número 2. Descendemos del primate. Número 3. ¿Qué nombre recibe el proceso de evolución que duró millones de años y por el cual la especie humana surgió? Se le conoce con el nombre de hominización. Correcto. Cuarta pregunta. ¿Qué nombre recibe aquella característica de la hominización por la cual nos apoyamos en 2 patas? Se le llama posición bípeda, ¿no? El bipedismo. ¿Qué nombre recibe la capacidad por la cual empezamos a desarrollar en el dedo la capacidad prensil? Para poder coger objetos tuvimos que desarrollar el dedo pulgar oponible. Muy bien. ¿Quién es considerado el padre de la teoría de la evolución? Charles Darwin. ¿Cuál es su obra máxima? El origen de las especies. ¿Quién es el personaje que en forma independiente también esbozó la teoría de la evolución, así como Charles Darwin?
Alfred Wallace. Muy bien. Entonces, eso vienen a ser las características del proceso de evolución. ¿Listo? Bien, para terminar esta segunda parte debemos tener en cuenta también algunos conceptos, algunas ideas básicas. Número uno, tenemos que tener en claro en la teoría de la evolución esta palabrita. Selección natural. Selección natural, ¿no? La selección natural. Charles Darwin nos habla acerca de la selección natural. Charles Darwin nos menciona en su obra El origen de las especies, ¿no? De que la naturaleza es la que va a seleccionar qué especie es la que va a continuar existiendo. ¿Y cómo lo hace? A través de los cambios que sufre el medio. Porque las diferentes especies, al ver que existen cambios en su entorno, tiene una de dos opciones: o quedarse tal y como es, y con ello correr el riesgo de desaparecer, de extinguirse, o adaptarse a los cambios del medio ambiente. El mejor ejemplo somos nosotros, ¿no? La especie humana. Con el paso del tiempo existieron una gran cantidad de especies humanas, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, el llamado Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo sapiens neanderthalensis, el Homo heidelbergensis, el Homo antecesor, etc. Pero de todas las especies humanas que existieron, ¿no? Ellos, al igual que nosotros, lucharon constantemente contra la naturaleza para sobrevivir. Pero con el paso del tiempo se tuvieron que extinguir porque no supieron adaptarse a los cambios del medio ambiente. Lo intentaron, pero no lo lograron. En cambio, nuestra especie sí lo logró. Por eso que hasta hoy en día existimos, ¿no? No porque hayamos vencido a la naturaleza, ¿no? Jamás vamos a poder vencer a la naturaleza, pero sí lo que hemos logrado es adaptarnos a los cambios de la naturaleza. La naturaleza seleccionará con sus respectivos cambios quiénes son los que sobreviven si es que logran adaptarse. Por eso que la obra cumbre de Charles Darwin se conoce con el nombre de El origen de las especies por selección natural. ¿No es así? Otra palabrita que debemos tener en cuenta también es acerca de la adaptación. ¿Así? Adaptación. Adaptarse a su medio ambiente. Desde inicios del siglo XIX ya nos hablaban acerca de la adaptación. Cuando te mencioné a Monet, caballero de Lamarck, él hablaba acerca del entorno y cómo las diferentes especies luchaban para adaptarse al medio ambiente y de esa manera poder sobrevivir, ¿no? Wallace y Charles Darwin también llegaban a la misma conclusión de que debemos adaptarnos a los cambios para poder sobrevivir. La otra palabrita aquí sería el instinto, ¿no? El instinto de sobrevivencia, ¿no? El instinto de sobrevivencia. Nos damos cuenta de que nosotros, el ser humano, pertenecemos al reino animal, ¿sí? Somos parte del reino animal, somos parte del reino animal, pero somos un animal que razona, un animal pensante, a diferencia del resto. Por lo tanto, lo que hace que las diferentes especies que no piensan como nosotros puedan sobrevivir, puedan existir con el paso del tiempo es el instinto, ¿sí o no? El león, por ejemplo, el león cuando tiene hambre y sale a cazar, a matar un venado o algún otro animal, lo hace no porque él piensa, sino no porque él dice, uy, no, hoy día tengo hambre, quiero comerme algo, no sé, un venadito, un pan al venado, no, ¿sí o no? Sino lo que pasa con él es que es su instinto de sobrevivencia lo que hace que se lance a cazar y a comer algo. Por lo tanto, la selección natural, la adaptación al medio ambiente y el instinto son palabras claves que debemos tener en esta parte de la evolución. Ahora, Charles Darwin, aparte de escribir la obra El origen de las especies por selección natural, ¿no? en la cual está generalizando a todas las especies, también va a escribir una obra en la cual va a concentrarse en el ser humano, ¿no? Que es El origen del hombre. ¿Sí? Y es ahí donde vamos a ver acerca del primate, la hominización y la evolución. Ahora pasaremos a una última parte.